Hey, Miaer, yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre los orígenes de una de las grandes potencias mundiales de la actualidad, Rusia. Si quieren conocer los inicios de esta gran nación y cómo es que los vikingos influyeron en su fundación, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. Sé que te encantará. La Rus de Kiev fue un estado, y más tarde un conjunto de principados que gobernaron enormes extensiones de Europa del norte y del este, siendo este los orígenes de los actuales países de Ucrania, Bielorrusia y la propia Rusia, nombre que proviene del mismo estado Rus, y cuya fundación lleva el sello de autoría de los vikingos. La principal fuente que detalla los orígenes y la propia historia de la Rus de Kiev es la Crónica Primaria Eslava o Crónica de Néstor. Y ahora sí, sin más prólogo, vayamos con la historia. A finales del siglo VIII, al mismo tiempo que los vikingos daneses y noruegos cruzaban el Mar del Norte para iniciar sus incursiones en las Islas Británicas, sus vecinos, los vikingos suecos, se dirigieron en la dirección opuesta, hacia el este. Cruzaron el Mar Báltico y pronto comenzaron a explorar los diversos sistemas fluviales de Europa del Este. Viendo una manera diferente de ganar oro que haciendo uso del hacha en la batalla, estos vikingos vieron una oportunidad única de comercio y pronto explorarían los vastos ríos que cruzan por esa región, creando así rutas comerciales donde transportarían y venderían todo tipo de mercancías. Las más importantes de ellas fueron la ruta comercial del río Volga y la ruta comercial del río Dnieper. La ruta comercial del Volga conectaba el noroeste de Europa con el mar Caspio a través del río Volga. En el extremo inferior de este río, los vikingos podían comerciar con el imperio sasánida y otras entidades musulmanas. Gracias a un diplomático persa del siglo IX llamado Ibn Khordadbeh, sabemos lo que estos vikingos comerciaban, pues escribió que transportaban pieles y espadas a cambio de oro. Por otra parte, la ruta comercial de Dnieper es quizás más conocida y documentada por fuentes contemporáneas. Esta ruta comercial, que utilizaba el río Dnieper, conectaba Escandinavia con el Imperio Romano de Oriente, los bizantinos. Atravesaba los países modernos de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, hasta el Mar Negro para terminar en Constantinopla, la actual Estambul. Vino, joyas, textiles caros y demás mercancías fluían hacia el norte desde Bizancio a cambio de madera, pieles y miel. Estas rutas comerciales no solo se utilizaron para transporte de mercancías, pues muchos vikingos vieron una oportunidad de asentarse permanentemente en la zona y colonizar, creando asentamientos en lo que llamaron Aldeigoborg, cerca del lago Ladoga. Estos colonos pronto se mezclarían con tribus y poblaciones locales, que en su mayoría eran pueblos eslavos, pero también había turcas, bálticas y finlandesas, incluso adoptando su religión y así formando un nuevo grupo étnico, los Rus. Como dije, estos eran originalmente pueblos nórdicos, muchos de ellos de la actual Suecia, que primero se asentaron y luego gobernaron muchas de las rutas fluviales entre los mares Negro, Báltico y Caspio. Más al sur fundaron el Kanato Rus, que abarcaría un amplio grupo de ciudades-estado. Aunque el antiguo eslavo oriental surgiría como su nuevo idioma, esto solo ocurriría a finales del siglo XI. Antes de eso se hablaban ampliamente tanto el nórdico antiguo como los idiomas locales. Los matrimonios mixtos entre la nobleza de los vikingos y eslavos consolidarían aún más los vínculos entre estas culturas. Sin embargo, fue el dominio rus sobre las rutas comerciales estratégicas lo que les ayudaría a forjar nuevos y poderosos principados, forjándose así las ciudades de Novgorod, Smolensk y Kiev. Del contacto de los Rus con los bizantinos recibieron un nuevo nombre, los varegos. Aunque originalmente esto se refería solo a los comerciantes Rus, las fuentes bizantinas pronto aplicaron esto a todos los pueblos de las sociedades vikingas repartidas por todo el norte de Europa. Esta distinción del nombre viene porque, hacia el siglo X, los Rus habían asimilado y adoptado las creencias religiosas de los pueblos eslavos que conquistaron y desecharon su antigua fe nórdica. Sin embargo, un contingente constante de vikingos venidos de Escandinavia llegaba al estado Rus para servir en la drusina de sus gobernantes. La drusina era un séquito especial de guerreros al servicio del gran príncipe de Kiev, y para distinguir a estos vikingos de los nórdicos emparentados con los eslavos, se les nombró de esa manera, varegos.
Los varegos jugarían un papel importante en la cultura bizantina, ya que formarían el núcleo de los guardaespaldas personales del emperador bizantino hasta el siglo XIV, llamada Guardia Varega. Y sí, mi libro trata sobre ellos. No ahondaré más en los varegos, pero si tienen interés en saber más sobre el origen y final de esta guardia, su historia completa, inclusive qué significa la palabra varego que tanto uso, tengo todo un video bien detallado que lo explica. Regresando a los Rus, todos los poderosos imperios tienen su origen en una gran personalidad y gobernante, y en el caso de la Rus de Kiev se llama Rurik. En el año 862, los finlandeses y los eslavos locales se cansaron de la élite nórdica en Novgorod, así que los expulsaron y luego intentaron gobernar. Sin embargo, las cosas no salieron tan bien, pues no pudieron lograr un gobierno estable y todo empezó a hacerse un caos. Entonces se formó un consejo y los gobernantes de los Chuts, los eslavos, los Krivich, Merias y los Veses eligieron a 3 hermanos varegos de los Rus para gobernarlos. Estos eran Rurik, Sineus y Trubor. El mayor y más importante, Rurik, gobernó en una primera instancia en Ladoga, pero más tarde trasladó su sede de poder a Novgorod, una ciudad fuertemente fortificada. Reinó durante más de 17 años, instaurando la primera gran dinastía rus, la dinastía rúrica, y antes de morir legó su trono a un regente, el príncipe Oleg, para que gobernara en nombre de su pequeño hijo, Igor. Fue el príncipe Oleg quien unió a todas las diferentes tribus, pueblos y culturas bajo esta élite nórdica, el Estado Rus, y se le atribuye ser el primer gobernante de esta nueva entidad. En los primeros años de su gobierno, dirigió una fuerza hacia el sur desde Novgorod, y tras las victorias militares, declaró que encontraría una ciudad que fuera la madre de todas las ciudades Rus, a lo largo del río Dnieper, que se convertiría en Kiev. Entonces Oleg decidió trasladar la capital de los Rus a la ciudad de Kiev, y allí fundaría el poderoso estado de la Rus de Kiev. Kiev se convirtió no solo en el epicentro de esta nueva entidad, sino también en la joya cultural del mundo eslavo. Estos eventos se pueden ver, con muchas diferencias y licencias, en la serie Vikings, cuando Ivar se refugia en la corte de Oleg. Tras la muerte de Oleg, la dinastía rúrica continuaría con Igor y su descendencia, quienes gobernarían la Rus de Kiev y la llevarían a una gran expansión territorial. Estas conquistas supondrían el lanzamiento de expediciones militares contra los bizantinos, cuyo contacto con ellos supondría el contacto con su religión. El largo proceso de cristianización comenzó con el envío de sacerdotes ortodoxos griegos a la Rus de Kiev para difundir el evangelio de Jesús. Fue Vladimiro el Grande quien sellaría el destino del cristianismo en Europa del Este, a finales del siglo X, pues el emperador bizantino Basilio II tenía una guerra civil en su imperio, y pidió ayuda a la Rus de Kiev. Aunque en esa época se consideraban enemigos, el gran príncipe Vladimiro accedió a enviarle 6.000 varegos a cambio de la mano de su hermana, y también aceptó convertirse al cristianismo, así sembrando el camino para que la élite gobernante de la Rus de Kiev pasara al cristianismo ortodoxo. Aquella madre de todas las ciudades Rus, Kiev dejaría el paganismo eslavo y nórdico y se convertiría en uno de los epicentros de la ortodoxia oriental. La edad de oro y el momento de más cumbre de la dinastía Rurik y de hecho de la propia Rus de Kiev vendría con el hijo de Vladimiro, el príncipe Yaroslav el Sabio. Haber nacido hijo del gran príncipe de Kiev no garantizaba automáticamente a Yaroslav un camino fácil hacia el poder. Las intrigas familiares le permitieron gobernar este enorme imperio sin oposición hasta el año 1036, cuando tenía más de 30 años. A lo largo de su reinado no solo introdujo muchas reformas legales y políticas, sino que también intentó disminuir la influencia bizantina en la iglesia ortodoxa de su reino nombrando locales como obispos, siendo el responsable de la construcción de la hermosa catedral de Santa Sofía. Yaroslav también era experto en hacer aliados en el cercano mundo nórdico. Se casó a una edad temprana con Ingeborg Olofsdotter, hija del entonces rey sueco Olof Skotkonung. Con ella tendría varios hijos y 3 hijas, Anastasia, Anne y Elisif. Esta última sería esposa del llamado último rey vikingo, Harald Hardrada, quien vivió en la corte de Yaroslav un tiempo. Las 3 hijas de Yaroslav se convirtieron en reinas consortes de Noruega, Hungría y Francia, lo que demuestra una vez más cómo la élite gobernante rusa estaba interconectada con la realeza europea en general. A pesar de sus conexiones familiares con otros tronos, al final Yaroslav no estuvo a la altura de su apodo, ya que, al tener varios hijos varones, no estableció un plan de sucesión adecuado para su trono. Su muerte, en el año 1035, provocó el comienzo de una serie de guerras civiles que, durante el siglo siguiente, verían al poderoso Rus de Kiev, el segundo estado político más grande de Europa, fragmentarse en cientos de principados más pequeños. Uno de los estados sucesores más destacados fue el Principado de Novgorod, tan importante para la siguiente fase de la historia de Europa del Este que la Rusia moderna reivindica este principado como su ancestro espiritual.
La ruptura y desintegración de la Rus de Kiev se produjo aproximadamente al mismo tiempo que el final de la era vikinga, siendo arrasada definitivamente durante las invasiones mongolas de mediados del siglo XIII, siendo una extraña similitud y coincidencia que los vikingos, fundadores de la Rus de Kiev, terminaran sus andanzas por los mismos años. La dinastía rúrica no solo gobernaría la Rus de Kiev, sino también varios otros pequeños principados, de los cuales el más importante se convirtió en el Gran Ducado de Moscú en el año 1263. Esto estableció las bases del Estado ruso moderno, y fue el antepasado de Rurik, Iván IV, quien se declararía zar de toda Rusia. La dinastía gobernaría hasta el año 1598, cuando fue sucedida por la dinastía Romanov después de 15 años de caos político y de guerra civil. Y bien, el legado de la Rus de Kiev, específicamente la fundación de Kiev y su papel como madre de todas las ciudades rusas, un epicentro cultural, político y religioso para Europa del Este y su influencia en la mentalidad de muchos europeos en la actualidad, muestra que esta entidad medieval temprana, que domina enormes extensiones de Euroasia, sigue siendo tan relevante para la política de Europa hoy como lo era hace más de un milenio. Pero dejando claro que los países modernos de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y muchos otros países bálticos y de Europa del Este pueden rastrear su linaje histórico hasta estos colonos, comerciantes y guerreros vikingos. Pero ahora les toca a ustedes. Como siempre, su opinión es muy importante y les pregunto, ¿qué les pareció los orígenes vikingos de Rusia? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir las redes sociales del canal, Reno Vikingo en Facebook e Instagram, y mis redes personales, James Pimentel en Twitter y también Instagram. En todas subo contenido extra. Les recuerdo que pueden apoyarme adquiriendo cualquiera de mis novelas. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.